Desde que naciste, el mundo te ha contado una gran mentira. Te han enseñado a sujetarte con fuerza a tus bienes, a tus relaciones, a la imagen que proyectas y a esa identidad que crees ser. Te hicieron creer que cuanto más tienes, más vales. Pero la verdad es incómoda y dura. Aquí estás, atrapado en la peor prisión de todas, la convicción de que necesitas lo que posees para existir. Lo que no te dijeron es que nada de lo que tienes es realmente tuyo. Ni tu dinero, ni tu estatus, ni tu pareja, ni siquiera ese nombre con el que te identificas. Todo puede serte arrebatado en cualquier momento, sin previo aviso. El apego se disfraza de amor, de seguridad, de estabilidad. Pero no es nada de eso. Es, en realidad, una esclavitud sutil que se mete bajo la piel y controla cada decisión que tomas. Carl Jung lo vio con una claridad brutal. Las personas no se aferran a lo que aman, sino a aquello que creen que las define. Y es que el apego es el miedo visceral de un ego aterrado ante la posibilidad de desaparecer. No te obsesionas con tu pareja porque la ames incondicionalmente, sino porque en la idea de perderla se esconde el pánico de no saber quién eres sin ella. Lo mismo pasa con ese empleo que dices que disfrutas. ¿Realmente lo amas? ¿O solo temes enfrentarte al vacío que quedaría si te quitan ese título? Vivimos en un mundo donde el apego ha sido elevado a la categoría de identidad, mientras que el desapego se ve como una amenaza. Piénsalo. ¿Quién serías si te quitaran todo? Esa pregunta es incómoda, porque te enfrenta a tu mayor miedo, tú mismo, desnudo de roles, sin máscaras ni posesiones que te respalden. Aquí es donde entra en juego el sistema en el que vivimos, uno que ha programado tu mente para encadenarse a cosas, personas e ideas. ¿Por qué? Porque una mente atada es una mente que se puede controlar. Si temes perder lo que amas, obedecerás. Si te amenazan con arrebatarte tu estatus, cederás. El apego es el mejor mecanismo de manipulación jamás inventado. Un esclavo con cadenas visibles puede intentar liberarse, pero uno que cree que esas cadenas son parte de su esencia, jamás lo hará. Mira a tu alrededor, observa lo que la sociedad incentiva, la cultura del compromiso eterno, matrimonios que a menudo son cárceles disfrazadas de amor, la obsesión por acumular bienes, por definirse según lo que se posee. ¿De verdad crees que eso es casualidad? No lo es. Es parte de una estrategia bien calculada. Quien tiene miedo de perder es mucho más fácil de predecir y manipular. Si sabes qué es lo que alguien teme soltar, sabes exactamente cómo controlarlo. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que te ata a ti? ¿Tu trabajo? ¿Tu relación? ¿Esa imagen que proyectas en redes sociales? ¿Tus creencias más profundas? Sea lo que sea, eso mismo es lo que podría ser utilizado en tu contra. El desapego real no se trata de ser indiferente, sino de experimentar una libertad tan absoluta que nada pueda ejercer control sobre ti. Es vivir en este mundo, sin que el mundo te posea. Es amar sin caer en la necesidad. Poseer sin que lo que tienes te posea a ti. Claro, decirlo es fácil, pero romper esos lazos que te atan no lo es. El apego no es solo un hábito, es parte de tu identidad. Soltarlo implica una especie de muerte interna. Y sí, duele. Por eso tan pocos lo logran. Porque, para ser verdaderamente libre, primero tienes que estar dispuesto a dejar morir esas partes de ti que creías esenciales. Pero, ¿qué pasa si no lo haces? Pasas la vida con una soga invisible al cuello, siempre vulnerable a que cualquiera, con el miedo correcto, pueda manipularte. Así que vuelvo a preguntarte, ¿cuántos hilos mueven a tu marioneta? ¿Cuántos de esos hilos estás dispuesto a cortar? El apego no solo es una trampa mental, es una droga, la más adictiva de todas. A diferencia de las sustancias químicas, no altera tu cerebro, distorsiona tu visión de la realidad. ¿Realmente amas a las personas? ¿O amas lo que representan para ti? ¿Temes perder tus pertenencias,
¿O temes perder la historia que te has contado sobre ti mismo a través de ellas? Tu identidad es como un rompecabezas formado por apegos mal gestionados. Jung lo dijo. Lo que no posees dentro de ti, lo buscarás afuera. Si no tienes control sobre tu mente, te aferrarás a cualquier cosa que parezca darte sentido. Sin una dirección interna, te refugiarás en ideologías, relaciones tóxicas o una obsesión enfermiza por la seguridad. Y cada uno de esos apegos puede ser la cuerda que alguien use para arrastrarte. ¿Quieres un ejemplo? Observa la política, las religiones o los grupos con pensamientos rígidos. No buscan liberarte, sino ofrecerte algo a lo que aferrarte. Porque un individuo que no depende de nada es imposible de controlar. ¿Y qué es lo que predomina en este mundo? La lealtad impuesta por miedo. Miedo a perder, a quedar solo, a ser insuficiente. Y el miedo, no lo olvides, es la herramienta de control más poderosa que existe. Pero no se trata de volverte insensible. Se trata de que nada ni nadie tenga el poder de derrumbarte. Los que realmente manejan el mundo no son quienes más tienen, sino quienes no temen quedarse sin nada. La historia está llena de ejemplos. Alejandro Magno conquistaba sin temer a la muerte. Buda renunció a todas sus riquezas al comprender que la abundancia material no significaba nada. Nietzsche hablaba del superhombre, ese ser que, libre de sus ataduras, puede moldear su destino. El desapego no se trata de huir de la sociedad, o encerrarte en una cueva en busca de paz interior. Es moverte entre el caos, sin que el caos se apodere de ti. Pero llegar a ese punto es un camino brutal. Requiere destruir la idea que tienes de ti mismo, desmantelar esa estructura construida sobre apegos que te han acompañado toda la vida. El ego, esa voz interna que dice, yo soy esto, o yo necesito aquello, es la suma de todas tus ataduras. Romperlo es como desgarrar una parte de ti, y por eso duele tanto. Mucha gente se rinde en el intento, porque el dolor es real. Pero si no atraviesas ese dolor, vivirás a merced del miedo. ¿De verdad quieres pasar la vida siendo una marioneta cuyas cuerdas cualquiera puede jalar? El apego es tan astuto que se disfraza de virtudes. Dices que valoras la estabilidad, pero en realidad le temes al cambio. Proclamas amor por tu pareja, pero quizás solo temes la soledad. Crees que luchas por la justicia, pero tal vez solo buscas aprobación. La sombra de la que hablaba Carl Jung está compuesta por todas esas mentiras que te cuentas, para no enfrentar tus verdaderos miedos. Y ahí, en esa oscuridad, habitan los apegos más profundos. Desapegarse es mirarse al espejo y ver, sin filtros, lo que realmente te ata. Arthur Schopenhauer lo expresó de forma cruda. El sufrimiento no viene de lo que te falta, sino del deseo de poseer. Pero su solución fue extrema: eliminar el deseo. De verdad esa es la respuesta: apagar tu fuego interno para no quemarte. Number, la clave no es huir del deseo, sino dominarlo. El deseo no es el enemigo. El problema surge cuando ese deseo te posee a ti. Controlarlo es usarlo como motor, no como cadena. Los estoicos lo intentaron. Creían que la mejor forma de no sufrir era no esperar nada, aceptar lo que viniera sin resistencia. ¿Funciona para evitar el dolor? Tal vez. Pero, ¿sirve para tomar las riendas de tu vida? No necesariamente. El desapego verdadero no es indiferencia, es poder absoluto sobre ti mismo. No se trata de apagar tus emociones, sino de dirigirlas con inteligencia. Quien sabe controlar su deseo, puede convertirlo en una fuerza imparable. Mira a los grandes de la historia. Nikola Tesla no se volvió un genio indiscutible siendo indiferente. Era obsesivo con sus ideas. Leonardo da Vinci exploraba el mundo con un deseo insaciable de entender. Napoleón no conquistó Europa siendo moderado. Todos ellos tenían algo en común. No eran esclavos de sus deseos, sino que los usaban como combustible. Esa es la diferencia clave.
O tú manejas tu deseo, o él te maneja a ti. Pero el verdadero reto no es soltar lo que te hace daño, es soltar lo que amas. Entender que nada ni nadie te pertenece. Todo lo que crees que es tuyo, tus logros, tus relaciones, tus posesiones, puede desaparecer en un instante. ¿Y qué pasa si ocurre? Nada. Porque si tu valor depende de lo externo, entonces nunca fue real. La verdadera fortaleza es poder perderlo todo y seguir siendo el mismo. Eso no significa vivir desapegado de forma fría o distante. Significa amar sin miedo a la pérdida, trabajar sin atarte al resultado, disfrutar sin depender. Imagina moverte entre la multitud sabiendo que, si mañana desapareces, no hay vacío que pueda destruirte. Porque no eres tus cosas, ni tus títulos, ni las etiquetas que otros te ponen. Eres lo que queda cuando todo lo demás se desvanece. Y esa es la esencia del verdadero desapego: ser inquebrantable. El sistema no sabe cómo controlar a alguien así. Un hombre sin miedo es peligroso, pero un hombre sin apegos, ese es imparable. Se nos ha vendido la idea de que desapegarse es aislarse, volverse frío o insensible. Nada más lejos de la verdad. El desapego es la libertad de amar sin cadenas, de actuar sin miedo, de ser dueño de ti mismo. Los que realmente dominan el mundo no son los que acumulan más, son los que pueden soltarlo todo y seguir caminando. Los que, incluso rodeados de lujos, no dependen de ellos. Esa es la verdadera riqueza, no necesitar nada para sentirte completo. Y aquí está la paradoja. Cuando no necesitas nada, puedes tenerlo todo, porque ya no te posee, ya no te controla. El apego te hace débil, porque te hace dependiente. ¿Cuántas veces no has hecho algo que no querías solo por miedo a perder algo? ¿Cuántas decisiones tomaste basadas en ¿y si lo pierdo? Ahí está la trampa. El sistema se alimenta de esos miedos. Te muestra lo que podrías perder para que obedezcas. Pero, cuando entiendes que puedes perderlo todo y seguir siendo tú mismo, te vuelves invencible. El vacío que queda al soltar puede asustar. Es normal. Nadie te prepara para enfrentarte a ti mismo sin adornos. Pero ese vacío no es tu enemigo. Es el espacio donde puedes construir algo nuevo. La mayoría se asoma a ese abismo y retrocede. Otros, los pocos valientes, se lanzan. Y al hacerlo, descubren que el vacío no estaba ahí para devorarlos, sino para liberarlos. Así que pregúntate, ¿qué es lo que más temes perder? Porque justo ahí está tu mayor apego. Y si lo identificas, si tienes el coraje de enfrentarlo, darás el primer paso hacia la única libertad que importa, la de ser dueño de ti mismo. Muchos creen que el desapego es simplemente perder interés, o alejarse físicamente de las cosas, que basta con volverse frío o practicar la indiferencia. Pero eso es solo un espejismo. Desapegarse no es desconectarse de la vida, es lo contrario. Es estar tan presente que ya no necesitas aferrarte a nada para sentirte completo. El verdadero desapego es control absoluto. No se trata de huir de tus emociones, sino de no permitir que ellas te dominen. Significa mirar de frente aquello que más temes perder y preguntarte, ¿qué pasaría si lo pierdo? Y descubrir que la respuesta no es el fin del mundo, sino la puerta a tu libertad. Imagínate amar a alguien profundamente, pero sin necesitarlo para ser feliz. O tener éxito y riquezas, pero que, si mañana todo desaparece, no te derrumbes. Eso es poder real. Porque cuando ya nada puede sacudirte, dejas de ser vulnerable. El sistema, la sociedad, las personas, todo pierde la capacidad de manipularte. ¿Cómo pueden controlar a alguien que no teme perder? No pueden. Por eso el desapego es temido, y, a la vez, oculto. Porque un ser humano, que no se aferra, es peligroso para cualquier estructura que se basa en el miedo. Observa el mundo. Los que más se aferran son, curiosamente, los más manipulables. El que teme perder su empleo soporta injusticias. La que teme quedarse sola
se queda en relaciones tóxicas. El que teme perder su estatus, se traiciona a sí mismo por aprobación. Y el sistema se alimenta de esos miedos. Te muestra lo que podrías perder y espera que obedezcas. Pero si tú cortas esas cuerdas, si dices, no necesito esto para ser yo, te liberas. Ahora bien, no confundas desapego con renuncia total. No se trata de vivir aislado del mundo o sin ambiciones. Al contrario, se trata de participar en la vida con intensidad, pero sin que las circunstancias externas dicten tu estado interno. Amar con todo tu ser, pero sin miedo a que ese amor se acabe. Trabajar por tus sueños, pero sin que tu valor personal dependa de alcanzarlos. Disfrutar de lo que tienes, pero sabiendo que puedes seguir adelante si un día lo pierdes. Esa es la esencia. Y llegados a este punto, quizás te preguntes, ¿cómo se logra? ¿Cómo soltar lo que te define? La respuesta es sencilla, pero no fácil, enfrentando tus miedos, preguntándote, una y otra vez, ¿qué pasaría si perdieras lo que más valoras? Y poco a poco, darte cuenta de que, sin eso, sigues aquí. Sigues siendo tú. ¿Doloroso? Sí. Liberador, más de lo que imaginas. Hay una paradoja en todo esto. Cuando sueltas la necesidad de tener, de poseer, de controlar, es cuando realmente puedes disfrutar. Porque ya no hay miedo de perder. Puedes amar a alguien con tanta intensidad que no necesitas aferrarte. Puedes tener éxito sin ser esclavo de él. Puedes caminar por la vida ligero, sin cargas, y así avanzar más rápido. El vacío que se siente al soltar es aterrador, lo sé. Pero ese vacío es espacio. Espacio para la paz, para la autenticidad, para descubrir quién eres realmente sin todas esas capas que te pusiste encima. La mayoría no soporta ese vacío y corre a llenarlo con distracciones, con relaciones, con compras, con cualquier cosa que lo haga desaparecer. Pero si tienes el valor de quedarte ahí, en el vacío, descubrirás algo asombroso. Tú no eres ese vacío. Tú eres el que lo observa. Y en ese instante, todo cambia. Porque ya no necesitas que la vida sea de cierta manera para estar bien. Ya no buscas aprobación, seguridad o certezas externas. Te conviertes en tu propio ancla. Y eso, amigo mío, es libertad. Mira a los poderosos de la historia. Los que realmente cambiaron el mundo no eran indiferentes. Nikola Tesla se obsesionaba con sus ideas. Leonardo da Vinci exploraba sin descanso. Napoleón ambicionaba sin límites. Pero ninguno de ellos dependía emocionalmente de los resultados. Si fracasaban, seguían. Si perdían, aprendían. ¿Por qué? Porque no eran esclavos de sus deseos. Usaban su deseo como combustible, no como cadena. Eso es lo que diferencia a los que avanzan de los que se quedan atrapados. La mayoría de las personas se aferran a lo que les da seguridad, pero esa seguridad es frágil. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien perderlo todo y derrumbarse? ¿Y cuántas veces hemos admirado a quien, pese a las pérdidas, sigue adelante con la cabeza en alto? La diferencia está en el apego. Y si crees que desapegarte es volverte frío o insensible, piénsalo mejor. El desapego te permite amar más, no menos. Porque cuando no temes perder, puedes entregarte de verdad. Puedes decir te amo, sin que eso signifique te necesito para ser feliz. Puedes trabajar en lo que amas, sin que tu felicidad dependa del resultado. Puedes ser libre, de verdad. Así que, la próxima vez que sientas miedo de perder algo, detente y pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿O solo creo que lo necesito? ¿Qué pasaría si lo dejo ir? Y, más importante aún, ¿qué pasaría si descubro que, sin eso, sigo siendo suficiente? Esa es la pregunta que puede cambiarlo todo. Lo que más aterra del desapego es el abismo que deja. Cuando sueltas lo que creías que eras, cuando dejas ir tus apegos, tus roles, tus máscaras, te enfrentas a la nada. Y ese vacío asusta. ¿Quién eres sin tus posesiones? ¿Sin tus relaciones? ¿Sin tus creencias? Ahí, en ese espacio oscuro,
Muchos sienten vértigo y huyen. Corren de vuelta a lo conocido, a lo cómodo, a lo que les da una falsa seguridad. Pero los valientes, ellos se quedan, se sientan con ese vacío y lo exploran. Y lo que descubren es algo que la mayoría nunca sabrá. El vacío no es el enemigo. El vacío es el comienzo. Nietzsche lo entendía a la perfección. Decía que cuando miras fijamente al abismo, el abismo también te mira a ti. Pero lo que no siempre se entiende es que, si soportas esa mirada, si no apartas la vista, lo que descubres no es la nada, sino la posibilidad infinita de ser. Porque cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya no te defines por lo que posees o por lo que otros piensan de ti, te conviertes en pura potencia, en alguien que puede crearse a sí mismo desde cero. Y eso es lo más cercano a la verdadera libertad que existe. El sistema, por supuesto, odia a las personas así. ¿Cómo manipulas a alguien que no teme perderlo todo? ¿Cómo controlas a alguien que no se aferra a nada? No puedes. Esa persona se vuelve un factor impredecible, imparable. Porque cuando nada externo tiene poder sobre ti, recuperas el control total de tu vida. Puedes caminar entre la multitud y, aún así, no pertenecerle. Puedes amar con intensidad sin que el miedo a la pérdida te paralice. Puedes actuar sin que la validación ajena importe. Eso es desapego, no la ausencia de emociones, sino la maestría sobre ellas. Pero no te equivoques. Llegar ahí no es un camino fácil. Requiere coraje. Requiere que te preguntes constantemente, ¿esto me controla? ¿Esto me define? ¿Estoy haciendo esto por amor o por miedo? Y cuando la respuesta sea miedo, suéltalo. Sí, dolerá. El apego se aferra a ti tanto como tú a él. Pero tras ese dolor, viene la ligereza. Viene esa sensación de moverte por la vida sin cargas innecesarias. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven prisioneras de sus apegos? ¿Cuántos soportan trabajos que odian por miedo a la incertidumbre? ¿Cuántos se quedan en relaciones que les drenan solo por no enfrentar la soledad? ¿Cuántos callan sus sueños para no decepcionar a otros? El apego es esa voz que dice, ¿y si lo pierdes? ¿Y si te quedas solo? ¿Y si fallas? Pero hay otra voz, más sutil, que te susurra. ¿Y si te liberas? ¿Y si descubres que no necesitas nada de eso para ser feliz? Esa es la voz que deberías escuchar más. Hay un poder inmenso en soltar, en no necesitar, en amar sin poseer, en actuar sin esperar recompensa. Cuando llegas a ese punto, la vida deja de ser una batalla constante y se convierte en un juego en el que ya no tienes miedo de perder. Porque entiendes que lo importante no es lo que tienes, sino quién eres sin todo eso. Y, lo más sorprendente, es que cuando ya no necesitas nada, lo mejor de la vida empieza a llegar sin esfuerzo. Las relaciones se vuelven más auténticas, porque ya no estás buscando llenar vacíos con ellas. El trabajo se disfruta más porque lo haces por pasión, no por necesidad. La vida, en general, se vuelve más ligera, más plena. Por supuesto, habrá momentos en que el viejo patrón vuelva. El apego es persistente. Pero cada vez que surja ese miedo, recuerda esto. Nada de lo que pierda puede quitarme lo que soy. Repite eso. Grábalo en tu mente. Porque esa es la verdad que el sistema no quiere que sepas. Que la libertad no está en tener más, está en necesitar menos. Y aquí va la gran paradoja. Cuanto más sueltas, más recibes. Porque dejas de bloquear el flujo natural de la vida con tus miedos. Dejas espacio para que lo nuevo entre, para que lo mejor llegue. Y, lo más importante, para que tú mismo florezcas. No desde la carencia, sino desde la abundancia interna. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Qué es eso a lo que te aferras con tanto miedo? ¿Una relación? ¿Un trabajo? ¿Una imagen? Suéltalo. No porque debas perderlo, sino porque al soltar, descubres que nunca lo necesitaste para ser tú mismo. El desapego no es renunciar a la vida, es abrazarla sin cadenas, es caminar ligero,
Es amar de verdad. Es vivir. Y créeme, una vez que lo experimentas, no hay vuelta atrás. Porque la libertad del desapego no se explica. Se siente. Se vive. Y cuando la conoces, entiendes que todo lo que alguna vez temiste perder era solo una ilusión. La vida es demasiado corta para vivir atado. Desátate.